Muy buenos días a todos. Seguimos escuchando la lección divina, la lectura de la palabra de Dios. Nos va planteando el evangelio de cada día que escuchamos, se proclaman las Eucaristías y lo meditamos para la vida diaria. Seguimos escuchando al evangelista Juan ya en el capítulo 17. Hoy tenemos la segunda parte de esta gran oración sacerdotal y en este primer momento de la lección vamos a escuchar el texto del evangelio según San Juan. En aquel tiempo, levantando los ojos al cielo, oró Jesús diciendo: Padre Santo, guárdalos en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno, como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo guardaba en tu nombre a los que me diste y los custodiaba, y ninguno se perdió, sino el hijo de la perdición, para que se cumpliera la escritura. Ahora voy a ti, y digo esto en el mundo para que tengan en sí mismos mi alegría cumplida. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío también al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos leído esta segunda parte de la oración sacerdotal, capítulo 17, que es un capítulo hermoso en el Evangelio de Juan, muy profundo. Jesús, después de explicarle a los apóstoles en un tono de despedida un montón de cuestiones que iban floreciendo ahí en los apóstoles inquietos porque Jesús se despedía y los preparaba para la venida del Espíritu Santo, ahora viene el momento de oración. Y en el momento de oración, hoy, concretamente, se los entrega el Padre Celestial para que los guarde. Así como Jesús los guardó, porque lo siguieron, porque lo amaron, porque creyeron en Él, y no se perdió ninguno, solo aquel que quiso, por voluntad propia, negar a Jesús, habla de Judas, pero estos otros se los entrega el Padre para que ellos continúen aquella misión, y vendrá el Espíritu de la verdad, como ya lo había dicho Jesús, les dará la fuerza y hablarán todo aquello que enseñó Jesucristo, que es la verdad en mayúscula, no una verdad. Jesucristo vino a mostrar la verdad de cuánto Dios hizo y creó y para qué existimos y cuál es la razón del universo, sino Dios creador que nos da una vida de plenitud y de gozo. Entonces, es una oración muy grande. Es el Hijo que le clama al Padre colocando sus más preciados amigos, aquellos que lo siguieron, que aún así lo van a negar en el momento de la cruz, pero después volverán arrepentidos y llenos de valentía porque el Espíritu los confirmará. Pero aquí hay varias expresiones interesantes. Entonces, aquí Jesús le pide al Padre que ellos sean uno, como el Padre y Jesús son uno. Aquí hay una unidad en el amor, que es una de las peticiones que hace Jesús. Hoy hay una contradicción, porque muchos de los que seguimos a Jesús estamos divididos y cada vez aparecen otros que dividen y que traen nuevas versiones de Jesús. Pues no sé cuáles dirán, pero tristemente el diablo ha dividido y ha hecho que los cristianos caminemos en división. Pero vendrá, esto es una profecía a cumplirse. Vendrá un momento donde seremos unos bajo un solo pastor, Jesucristo, que le dio las llaves a Pedro y que ha fundado en esta iglesia católica pues le ha dado todos los sacramentos y toda la gracia, y que en el tiempo ha venido sufriendo divisiones, pero llegaremos a ser uno solo en Cristo, porque este es el espíritu que pide Jesús, que haya unidad en el amor. Qué bueno que miremos también cómo estamos en aquello de la unidad en el amor, cómo más bien pedimos para que haya unidad en la Iglesia Católica, unidad en la diversidad, que es una de las situaciones que pasan. No todos somos igualitos, pero hay una unidad que la da el Papa, que la dan los sacramentos, que la dan los dogmas y que nos permiten unos ser catecúmenos, otros ser marianos, otros creer en Dios y acercarse por movimientos renovados del Espíritu, y como Emmaús, o por los mismos carismáticos. Y hay diversidad, pero hay una unidad. Que por lo menos los católicos trabajemos en esta unidad, y las grandes iglesias separadas desde el año 1900 algo vienen trabajando en un ecumenismo, que es la búsqueda de la unidad de los cristianos. Con aquellas iglesias es más fácil buscarlo y se está haciendo, acercarse en lo que nos une para que tengamos por lo menos
un esfuerzo y un trabajo por hacer, como ya se viene haciendo. Difícil es con otras denominaciones cristianas que evangelizan desde el miedo y hacia el odio hacia nosotros. Pero bueno, dejémosle a Dios este camino de unidad. Nosotros vamos proponiendo unidad, no división, dentro de la misma iglesia. Y dentro de esto también entendamos que Jesús viene aquí hablando en un concepto que San Juan llama mundo. Lo explicará por ahí en la primera carta de Juan. Para Juan el mundo es el lugar donde se da la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la arrogancia o del orgullo en el ser humano, que eso trae también la arrogancia o la jactancia del dinero, no bien comprendido. Entonces esa triple concupiscencia se ha llamado así, y entendamos algo, concupiscencia es como una tensión y una tendencia que hay entre la razón me dice, iluminada por el Espíritu de Dios, que viene a iluminar el espíritu en minúscula, como lo decíamos el otro día, o sea, nosotros mismos, ilumina la conciencia, ilumina el entendimiento humano y nos permite entender que Dios es nuestro fin último. Y en orden a eso, pues hay un control de la vida, hay un dominio de sí mismo. Pero en este contexto del mundo hay una lucha entre las pasiones que hay en el ser humano y nos empujan como a, yo quiero hacer esto, pero yo sé que no puedo. Pero llegan momentos donde no se ilumina la conciencia y el entendimiento, cedemos ante ciertas pasiones y el mundo de hoy ha dominado al hombre bajo eso, la triple concupiscencia de la carne, con todos los apetitos, sin mediar ningún control ante un montón de situaciones que sabemos que no están bien, como el desenfreno en todo tipo de situaciones, no solo de la sexualidad. Esto viene con el licor, con las pasiones, con aquello que nos ata, que se ha vuelto una adicción, y entonces no hay un juicio, no hay un dominio propio. La concupiscencia de los ojos tiene que ver también con el amor a los bienes y al dinero, sin que ellos sean malos, son medios, pero terminan siendo como ídolos y hay que hacer lo que sea por conseguirlos, entre ellos fama, honores y prestigio. También, porque esa es la tercera concupiscencia, el orgullo y la vanidad de estar por encima de los demás, y viene un montón de cosas, de vanidades, de egoísmos, y he aquí pues una serie de ejemplos que pongo, para que miremos que el mundo es el lugar donde se da esa triple concupiscencia. Entonces hay una lucha entre el espíritu y la carne, donde Jesús ya sanó eso, y eso es lo que venimos explicando todos estos días, cómo desde el bautismo Dios justificó al hombre, lo ordenó, porque esta triple concupiscencia viene desde el pecado de origen. Dios ya ha sanado el pecado original, ha quedado una tendencia, pero Jesús ya sanó inclusive todo aquello. Pero nos toca en voluntad humana, en libertad, decirle sí a Dios y caminar en el espíritu de la verdad. Hoy aquí, aquel en Juan que recibe el espíritu de la verdad, pues y esa es la invitación, la petición que Jesús le hace al Padre, que ellos vivan, sean santificados en la verdad. Pues todo el que camina en la verdad tiene la gracia de Dios para no dejarse guiar por las pasiones y por cualquier tipo de tensiones que hay en su vida. No es que la tensión sea ya pecado, el pecado es cuando ya con pleno conocimiento y con plena advertencia, pues muevo mi voluntad a seguir haciendo algo que se vuelve repetitivo y que hace daño pues a mí, a la comunidad, a la iglesia, y se vuelve una transgresión y muchas veces se vuelve ya no solo hábito, sino vicio más bien, y va haciendo que la vida se vuelva una atadura. Entonces el mundo, no globo terráqueo, sino el mundo idea donde se da esta triple concupiscencia, Jesús le pide al Padre que sean protegidos de todos aquellos influjos y tensiones que hay dentro del ser humano. Por eso hoy la meditación y que nos dice la palabra va en orden a cómo yo camino en la verdad, y el Espíritu, con mayúscula, Espíritu Santo, que nos estamos preparando para recibirlo, viene a iluminar mi espíritu. Y en el espíritu están nosotros, acuérdense ustedes, los otros miembros del alma. Entonces están los pensamientos, la conciencia y la voluntad. Y cómo tengo una conciencia firme que me permite mirar que hay pasiones buenas y hay cosas buenas en la vida y las hago y son satisfactorias y son buenas, porque la vida, todo en justa medida tiene un buen sentido. Pero cuando me desordeno, pues la conciencia se va como pues un poquito, cae en un letargo, y fuera de eso la voluntad empieza como a comprender dónde está el bien, y porque la conciencia no hace su función, y empiezo de pronto a pedir lo que el cuerpo me pide, pues digo, entonces quiero eso, y
y viene como a caer unas escamas pues en los ojos de la fe. Entonces que hoy podamos estar firmes en entendimiento de los discípulos de Jesús que caminan en la verdad. Ustedes y yo y todos los que queremos seguir a Jesús en estos tiempos, pues estamos ofrecidos también en esta oración al Padre y le pedimos a Él, ya lo vamos a hacer en una oración, que unidos en este ofrecimiento que Jesús hace, pues nosotros caminemos en la verdad plena y podamos tener dominio propio, y que es uno de los frutos pues también de la presencia del Espíritu, y podamos controlar aquella triple concupiscencia que aparece y que hemos tratado de explicar brevemente, para que podamos vivir el Espíritu de la verdad en la unidad, en el amor, para que seamos testigos de la presencia de Jesús en estos tiempos. Hagamos oración. Tercer punto. Te pedimos, Señor, en este día, con esta palabra, que también nosotros, ofrecidos en esta oración de Jesús a ti, como nuevos discípulos, como hijos tuyos que queremos caminar en tu presencia, nos des la fuerza del Espíritu Santo para tener los dones y para que teniendo aquellos dones podamos vivir en tu gracia y manifestar aquellos frutos del Espíritu, entre ellos el dominio propio, para que entendamos que este cuerpo que es grande y maravilloso, no le demos rienda suelta a todo lo que pide sin pasarlo por el orden de la razón, de la conciencia, con una voluntad fortalecida, y podamos querer, anhelar y hacer lo que te agrada a ti, Padre, Dios y Padre y Dios uno y trino. Por eso hoy te pedimos que guíes nuestro corazón, que ilumines nuestro ser, que podamos tomar las decisiones para que lo que hacemos, pensamos y decimos sea en orden a esa razón iluminada que has puesto en el alma nuestra, que podamos caminar en tu presencia, Señor, que podamos ser santos y alegres en este espíritu de la verdad que hoy Jesús te pide para todos los suyos y para todos los que vienen en el tiempo de la iglesia. Ahora que se acerca Pentecostés, Señor, sácanos de todas aquellas tendencias en las cuales hemos caído, y ya no solo en tendencias, sino que hemos caído en transgresiones y en pecados, y podamos más bien levantarnos y seguirte a ti, único Dios verdadero, como nos decías también en estos días. En esto consiste la vida eterna, que podamos ser uno en ti, que evitemos la división, que evitemos el conflicto, la pelea, para que verdaderamente podamos llamarnos cristianos. Amén. Cuarto momento, la acción que nos propone esta palabra. En esta reflexión del mundo y lo que se da en el mundo, en Juan, pues yo los invito a que analicemos cómo controlamos nosotros esas tendencias y esa lucha que hay a veces entre espíritu y carne, entendido como que los sentidos me mueven y qué bueno hacer tal cosa, pero yo sé que eso me hace daño, yo sé qué es la adicción de mi vida, yo sé cuál es mi debilidad en ciertas cosas, yo sé que el trago me ha vuelto de tal manera, yo sé que de pronto en el egoísmo he caído, he tenido avaricia, he caído en pecados capitales, y como los nombro, que están contenidos en estos movimientos fuertes de la carne contra el espíritu. Entonces, analicemos qué es lo que se ha presentado en nuestra vida y pidámosle al Espíritu Santo ahora en esta preparación a Pentecostés que venga a iluminar la vida, que venga a darnos dominio propio para que seamos libres y seamos felices en Dios. Y todo esto en un contexto de oración. Señor los bendiga, los acompañe, los llene de su gracia y de su luz, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.